Historias de Jack. Empezamos. El miedo más grande que he sentido no fue al ver la muerte, sino al descubrir que se podía vender en frascos. Soy estudiante de química en la UNAM. Siempre he sido de los que necesitan una explicación para todo. Las supersticiones me parecían un residuo inútil de la ignorancia humana. Hasta hace poco habría jurado que la única magia posible era la del equilibrio molecular. Pero estaba equivocado. Aquel jueves lo recuerdo con una nitidez enfermiza. Eran las 2:30 de la madrugada. Mi escritorio estaba lleno de apuntes, tazas vacías y frascos con muestras de laboratorio. Tenía la cabeza atascada, sin ideas para mi tesis. Me dolían los ojos, y la ansiedad me hacía morderme los labios sin parar. Abrí mi portátil y, por pura distracción, entré a un viejo foro de la Deep Web que usaba para curiosear. Normalmente eran tonterías. Ventas de software modificado, documentos filtrados, historias falsas sobre experimentos humanos. Pero esa noche encontré algo distinto. Un hilo titulado simplemente Pócimas personalizadas. Resultados garantizados. Contacta al alquimista. Pensé que era una broma. El texto era corto, sin adornos, y la imagen que lo acompañaba me provocó una sensación difícil de describir. Frascos diminutos sobre una mesa de madera, cada uno con un líquido de un color diferente. No eran tonos normales. Había un verde que parecía metálico, un negro brillante, un rojo denso como la sangre coagulada. Y debajo de la foto, una frase escrita con frialdad quirúrgica. Cada poción se crea según tu necesidad. No hay magia, solo ciencia olvidada. No sé por qué me llamó tanto la atención. Tal vez por la combinación de palabras, ciencia olvidada. Había algo seductor en esa promesa. Era como si alguien estuviera desafiando mi propio campo, insinuando que la química aún tenía secretos que no conocíamos. Hice clic. La página se abrió en una interfaz minimalista, fondo negro, letras blancas, sin enlaces visibles. Solo un formulario muy simple. Nombre. Puede ser falso. Motivo de la poción. Tipo de efecto deseado. Físico, emocional o mental. Lo leí varias veces. Quise cerrar la pestaña, pero no pude. Me sentía ridículo, pero también intrigado. Como si el sitio me retara personalmente. Finalmente escribí. Quiero dejar de tener miedo a fracasar. Ni siquiera lo pensé. Lo hice de golpe, sin razonarlo, como si mis dedos se movieran solos. El precio, $200 en criptomonedas. Un disparate para algo tan absurdo, pero en ese momento me pareció lógico. Hice el pago y apagué la computadora. 3 días después, cuando ya lo había olvidado, el portero del edificio me entregó un sobre negro sin remitente. Pensé que era publicidad, pero al abrirlo encontré una pequeña botella de vidrio con líquido turquesa y una nota escrita a mano con letra perfecta. Toma una sola gota, no más, no menos. ¡Ah! El olor era raro, entre menta y alcohol. Dudé un momento, pero lo hice. Una sola gota sobre la lengua. No sentí nada, ni calor, ni frío, ni mareo. Pensé que había sido víctima de un timo más. Esa noche, sin embargo, dormí 12 horas seguidas. Y al despertar, me sentía diferente, ligero, despejado. No tenía miedo, literalmente. Era como si me hubieran quitado una capa de inseguridad que llevaba toda mi vida encima. Durante esa semana, me comporté como otra persona. Hablé con mis profesores con seguridad. Presenté mi tema de tesis sin tartamudear. Me atreví incluso a escribirle a una chica del grupo con la que llevaba meses sin tener valor para hablar. Todo me salía bien, y cuando algo no salía como esperaba, no me importaba. Era invulnerable. Hasta que llegó el mensaje. Una notificación en la misma página que ya había olvidado. Tu reacción fue satisfactoria. ¿Deseas una segunda fórmula? No respondí, pero esa noche soñé con los frascos. Estaban alineados sobre una mesa de metal, vibrando, como si tuvieran vida propia. Desperté empapado en sudor y con una sola idea rondando mi cabeza. ¿Qué más podría lograr? Al día siguiente entré de nuevo a la página. La sensación fue inmediata, como si hubiera esperado que lo hiciera. Había un nuevo mensaje.
breve, claro. Segunda mezcla disponible, efecto, aumento de la concentración, estimulación de la creatividad, precio, $500. Era demasiado, pero lo pagué. No sé si por curiosidad, por codicia o por adicción. 3 días después, otro sobre negro, esta vez más pesado. Dentro, un frasco grisáceo, con un olor metálico intenso. La nota decía, no la bebas. Inhala una sola vez. Ah. Pensé que era una locura, pero obedecí. Abrí el frasco, inhalé el vapor y sentí cómo me quemaba la garganta. Me caí de rodillas. Lloré del ardor, pero cuando se me pasó, tuve la mente más clara que nunca. Escribí durante horas, sin parar. No podía dormir, pero tampoco quería hacerlo. Las ideas fluían como si las dictara alguien más. El alquimista había cumplido otra vez. En el fondo del frasco, una pequeña etiqueta escrita a mano. Toda creación tiene su precio, Jack. Mi nombre. Nadie sabía que era mío. En la página nunca lo escribí. Usé un alias. Ese detalle me heló la sangre. Empecé a buscar quién era este tal alquimista. Nada. Ni referencias, ni foros, ni direcciones. Solo rumores. En un hilo oculto, encontré una frase que me hizo cerrar el portátil de golpe. El alquimista vive en México. No usa magia. Usa biología sintética. Mezcla ADN humano con compuestos. ADN humano. Esa idea me persiguió durante días. Intenté rastrear los envíos. Los códigos postales cambiaban. Puebla, Mérida, Guadalajara. Cada frasco parecía venir de un punto distinto, como si alguien estuviera huyendo constantemente. Un domingo, mientras caminaba por el tianguis de Portales, vi una mesa con frascos y plantas secas. Me acerqué. Una mujer joven, piel morena, ojos cansados, me atendió sin decir palabra. Le pregunté si sabía quién era el alquimista. Me miró largo rato, sin sorpresa, como si supiera por qué estaba allí. Solo dijo, si ya te mandó una poción, no busques la siguiente. La tercera siempre cobra de más. Y se marchó. Esa misma noche recibí otro mensaje. Versión definitiva, disponible, personalización total. Solo para clientes selectos. El precio era ridículo, $1,500. La descripción, breve y perturbadora. Pócima de autoconocimiento. Revela quién eres realmente. Intenté ignorarlo, pero al amanecer ya había hecho el pago. El paquete llegó 2 días después. Un frasco completamente transparente, cubierto por un polvo dorado. Dentro, un líquido que parecía agua, pero reflejaba la luz de un modo casi hipnótico. Esta vez no había nota, solo un código QR. Lo escaneé. Un video comenzó a reproducirse. Un hombre encapuchado, voz distorsionada, fondo gris. Jack, has probado la confianza y la inspiración, pero aún no te conoces a ti mismo. Bebe media gota, ni más ni menos. La voz era calma, científica, sin dramatismos, como si me hablara un profesor. Esa noche apagué las luces, respiré hondo y lo hice. Media gota. El sabor era amargo, denso, químico. Esperé. 5 minutos. Nada. Pero entonces empezó. No sentí nada durante los primeros minutos. Me quedé inmóvil, observando el frasco, esperando algún efecto, un mareo, una visión, cualquier cosa que me hiciera pensar que había pasado algo. Pero el silencio era absoluto. Mi respiración se volvió pesada y el aire empezó a tener un sabor metálico, como si el oxígeno mismo se oxidara en mis pulmones. Cerré los ojos, y entonces, sin aviso, llegó una lucidez insoportable. No era alucinación, ni sueño. Era una conciencia total, brutal, como si mi mente se hubiera arrancado las vendas que siempre la protegían. Vi mi vida, pero sin los adornos con los que solemos engañarnos. Recordé cada momento de cobardía, cada mentira, cada vez que traicioné a alguien solo para no sentirme débil. Vi cómo había dejado pasar oportunidades, cómo me escondí detrás del miedo, cómo convertí mi inteligencia en excusa para no enfrentar el fracaso. No había música ni voces,
Solo una claridad cortante que me obligaba a mirar mi reflejo interior, sin posibilidad de apartar la vista. Y entre esos pensamientos, una idea insistente, como un eco que no provenía de mí. No eres tú quien consume la poción, es ella quien te consume a ti. Abrí los ojos, jadeando. El reloj marcaba las 3:20 de la madrugada. El frasco seguía sobre la mesa, medio vacío. Tenía las manos sudadas y el corazón desbocado. Corrí al baño, me miré al espejo y noté algo que no supe explicar. Mi piel parecía más pálida, casi translúcida, y mis ojos, que siempre habían sido marrones, reflejaban un tono gris verdoso que nunca antes tuve. Me lavé la cara una y otra vez, pensando que era el cansancio, el reflejo, cualquier cosa menos real. Pero seguían igual. Durante los días siguientes, mi cuerpo empezó a comportarse de formas extrañas. No era enfermedad, no exactamente. No tenía fiebre ni dolor, pero mi pulso se alteraba sin motivo. Mi temperatura bajaba un par de grados, y el sueño desapareció por completo. No era insomnio, simplemente no lo necesitaba. Estaba despierto todo el tiempo, con una energía tensa, artificial. Mi cabeza procesaba información a una velocidad inhumana. Podía leer, analizar, recordar detalles, minúsculos. Pero junto a esa lucidez había una sensación constante de despersonalización, como si mi conciencia se despegara unos centímetros de mi cuerpo. Intenté seguir con mi rutina en la universidad, pero los demás empezaron a notarlo. Un compañero me dijo que tenía los ojos raros. Otro bromeó con que olía a metal. Me reí, fingiendo no darle importancia, pero dentro sentía un miedo seco, controlado, el tipo de miedo que no paraliza, sino que te perfora lentamente. Decidí analizar una muestra de mi saliva en el laboratorio. El resultado me dejó helado. El espectrofotómetro detectó compuestos que no correspondían a ninguna sustancia conocida. Una proteína activa, similar a las humanas, pero con una estructura imposible, como si hubiera sido editada para interactuar exclusivamente con mi ADN. Intenté compararla con bases de datos genéticas, pero el sistema se bloqueó cada vez que lo hacía. Pensé que era coincidencia, error técnico, hasta que un mensaje apareció en mi correo institucional. Ya estás completo, Jack. No busques más. La fórmula solo se activa cuando el recipiente entiende lo que es. No había remitente, ni dirección, solo eso, y el mismo tono de letra que en las notas anteriores. El resto del día lo pasé en el laboratorio, intentando aislar la sustancia. A medida que pasaban las horas, comencé a notar algo más. El líquido del frasco reaccionaba a mi presencia. Cambiaba de color según mis emociones. Si me concentraba, se aclaraba. Si me alteraba, se oscurecía hasta volverse negro. Una noche, mientras observaba esa oscilación, la botella tembló levemente, como si algo dentro respirara. Me aparté, asustado, pero mi curiosidad era más fuerte. Lo sellé con cinta, lo guardé en una caja de plomo del laboratorio y lo escondí en mi mochila. A la mañana siguiente me llamaron de la dirección. Alguien había reportado que una muestra biológica había contaminado parte del área de ensayos. Los sensores detectaron una sustancia no identificada, con residuos orgánicos. Fingí sorpresa, colaboré con la revisión, pero sabía perfectamente que era por mi frasco. No lo encontraron. Esa noche decidí escribirle de nuevo al alquimista. Intenté acceder a la página, pero el sitio ya no existía. Ni el enlace, ni los respaldos, ni los rastros en la red oscura. Era como si nunca hubiera estado ahí. Y, sin embargo, en mi historial seguía figurando el pago. No podía haberlo imaginado. Lo que sí cambió fue mi reflejo. Empezó a no coincidir conmigo. Había momentos en que mis expresiones no se sincronizaban del todo con lo que sentía. Una especie de retraso, un desfase mínimo, pero suficiente para darme miedo. Con el paso de los días, mi cuerpo se estabilizó, aunque ya no era el mismo. Mi temperatura corporal se mantuvo baja, mi respiración era más lenta, mis pupilas respondían de forma irregular a la luz. Intenté acudir a un médico, pero no podía explicar lo que me pasaba sin sonar como un demente. Empecé a aislarme. Dejé las clases, los amigos, la ciudad. Me mudé a una habitación en Coyoacán.
barata, sin ventanas, solo con una lámpara y un escritorio. Allí comencé a escribir lo que me ocurría, a registrar los cambios. Descubrí que el líquido, aunque sellado, seguía reaccionando. Cada vez que me acercaba, burbujeaba suavemente, como si reconociera mi presencia. Una noche, mientras tomaba notas, la luz parpadeó y un zumbido llenó la habitación. No era eléctrico. Venía de dentro de mi cabeza, un sonido seco, metálico, casi como un susurro químico. No decía palabras, pero su ritmo coincidía con mis pulsaciones. Era como si mi propio cuerpo transmitiera una frecuencia desconocida. Intenté ignorarlo, pero la sensación creció hasta convertirse en una vibración bajo la piel. Me tumbé en el suelo, respirando con dificultad, y al mirar el frasco vi que brillaba desde dentro. No con luz, sino con movimiento. Lo tapé con las manos, asustado, y en ese instante, el zumbido desapareció. Cuando lo solté, el líquido estaba completamente quieto, transparente otra vez, y en la tapa, alguien o algo había grabado una palabra diminuta, como hecha con ácido. Recipiente. Desde entonces supe que no podía deshacer lo que había ocurrido. No era un hechizo ni una maldición. Era una manipulación biológica, precisa, personal. El alquimista no vendía pócimas mágicas. Vendía transformaciones químicas diseñadas para alterar lo que somos a nivel celular. Han pasado meses desde entonces. Vivo desconectado, sin teléfono, sin redes, sin documentos. Intenté denunciar, pero nadie me creyó. Mis huellas ya no coinciden con ningún registro. Mis archivos personales han desaparecido de los sistemas. Cuando trato de ingresar mi número de estudiante, el sistema dice que Jack nunca existió. Ahora escribo esto en un cibercafé, mientras observo el reflejo opaco de la pantalla. Mi rostro se siente ajeno, como si me mirara un extraño. En el bolsillo del abrigo llevo el frasco. Solo queda una gota. Brilla débilmente cada noche, como si respirara, esperando que la vuelva a probar. No sé si lo haré. Una parte de mí quiere entenderlo del todo, saber hasta dónde llega la ciencia del alquimista. Otra parte solo quiere dormir de una vez. Pero sé que el miedo ya no está. Solo queda la curiosidad. Y la curiosidad, lo he comprendido tarde, fue la primera poción que el alquimista inventó. Ya conoces el precio de la curiosidad. Antes de irte, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Habrías probado la pócima del alquimista? El cibercafé había sido mi refugio durante meses. No era un lugar especial. Algunas mesas cojas, sillas con acolchado gastado, el olor permanente a café rancio y aceite quemado. Pero sus luces cálidas y el zumbido constante de los equipos me daban una sensación de paz que mi casa jamás lograba ofrecer. Tenía 20 y tantos años, ganaba algo de dinero editando videos y soportaba a un padre que nunca ocultaba su desprecio. Allí, entre el olor a café y el murmullo de los teclados, me sentía invisible, seguro. Entraba siempre a la misma hora, pedía un café helado y me acomodaba en la mesa al fondo, donde nadie me molestaba. El dueño apenas me saludaba con un gesto distraído y yo correspondía con un asentimiento. Me gustaba que me dejaran en paz. Entre proyectos de edición, los videos de clientes y horas navegando sin rumbo en internet, mi rutina era casi perfecta en su monotonía. Ese día parecía igual que cualquier otro. El barista me trajo mi café helado sin que tuviera que pedirlo. «Gracias», murmuré sin levantar la vista. Encendí mi portátil y revisé los videos pendientes. Pero mientras organizaba mis archivos, un ligero ruido bajo la mesa captó mi atención. Al principio pensé que era un animal o un papel caído, pero cuando bajé la vista, vi algo inusual. Una bolsa negra, polvorienta, abandonada. No parecía de nadie. Nadie cerca que pudiera reclamarla. Mi primer instinto fue ignorarla, pero la curiosidad me venció. Me agaché y la toqué. La tela estaba áspera, rasgada en algunos puntos. Sin pensarlo demasiado, la recogí y la colgué al hombro. Salí del café con la sensación extraña de que alguien me observaba.
aunque al mirar alrededor no había nadie. De vuelta en mi pequeño apartamento, coloqué la bolsa sobre la mesa del salón y me senté frente a ella. Respiré hondo antes de abrirla. Dentro había una laptop casi nueva, un celular barato y varios cables enredados. Nada de dinero, nada de joyas, nada de lo que un ladrón promedio buscaría. Me reí solo, con sarcasmo. ¡Gran botín, Jack! Pero algo me impulsó a encender la laptop. La pantalla se iluminó y lo que apareció me dejó helado. No era un sistema operativo común. Era minimalista, oscuro, con una única carpeta marcada con un símbolo rojo que no reconocí. Abrí la carpeta. Docenas de archivos, fotos, documentos y enlaces a sitios web. Algunas imágenes parecían comunes, hasta que empecé a reconocer lugares. Un bosque oscuro, un callejón con graffiti, una barbería con luces parpadeantes. Cada lugar había sido escenario de crímenes recientes según las noticias. Las fechas de los metadatos coincidían exactamente. Intenté convencerme de que no era real, que alguien había montado una broma macabra, pero entonces apareció un archivo de texto titulado Instrucciones. Lo abrí con manos temblorosas y encontré algo que me heló la sangre. Una lista de nombres y números de teléfono. El mío estaba allí, escrito con precisión inquietante. Esa noche fue imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de los crímenes y mi nombre en esa lista. Mi apartamento parecía más pequeño, más claustrofóbico. El sonido del ventilador me resultaba ensordecedor y cada crujido del edificio me hacía saltar. Revisé la bolsa y la laptop una vez más. No podía apartar la mirada. Al día siguiente, llamé a Nico, mi mejor amigo desde la secundaria. Era el único en quien podía confiar. Al principio se rió. ¿Has estado viendo demasiadas películas, Jack? Pero cuando le mostré los archivos y las fotos, su expresión cambió de inmediato. Probamos llamar a algunos de los números. El primero no respondió. Luego Nico sugirió probar con su propio número, solo por curiosidad. Lo marcó desde mi celular y sonó en su bolsillo. Ambos nos quedamos en silencio. Luego probamos con mi número. Nuevamente vibró en mi mano. Era imposible ignorarlo. Alguien nos observaba, nos estudiaba. Jack, tienes que deshacerte de esa laptop, dijo Nico, su voz cargada de miedo. Quise estar de acuerdo, pero una parte de mí se negaba. Había algo en esa máquina que me llamaba, algo que me decía que siguiera investigando. Esa misma tarde, mientras revisaba más archivos, encontré un pequeño diario en PDF. Contenía notas sobre movimientos de personas, vigilancias, lugares, horarios y referencias a objetivos que aún no comprendía. Una de las páginas mencionaba explícitamente a alguien llamado Daniela López, alguien que vivía en mi ciudad. No sabía qué hacer. Podría ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Encontré una laptop abandonada con información sospechosa? ¿Y si pensaban que yo estaba involucrado? La idea me aterrorizaba. Esa noche, mientras revisaba nuevamente la laptop, un mensaje apareció en mi celular, enviado desde un número desconocido. «Deja de buscar. Esto no te concierne». El sudor frío me recorrió la espalda. Respondí con miedo y rabia. «¿Quién eres? ¿Qué significa todo esto?» No hubo respuesta, solo un silencio pesado que se sentía más cerca que nunca. Me acosté con los ojos abiertos, escuchando cada pequeño sonido de la calle y del edificio. Esa noche entendí que algo oscuro me había encontrado, y yo no tenía idea de hasta dónde llegaría. No tuve tiempo para reflexionar. Lo que había empezado como una curiosidad se había convertido en un peligro real. Sabía que necesitaba ayuda, y la única persona con conocimientos técnicos suficientes era Diego, un viejo compañero de universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad. Cuando le mostré la laptop, su reacción fue más intensa de lo que esperaba. Sus ojos brillaron detrás de las gafas. «Jack, esto no es un simple hackeo ni una broma. Esto es material pesado. Te metiste en algo muy grande». Mientras revisaba los archivos, descubrió un programa oculto que parecía una especie de red privada, un mercado negro digital donde las transacciones incluían armas, información confidencial
y contratos para eliminar personas. La laptop estaba conectada a direcciones IP en distintos países, como un laberinto para ocultar su rastro. «Alguien te está vigilando», dijo Diego con voz baja, «y no les gustará que estés husmeando». Las horas pasaron mientras trazábamos conexiones, revisábamos correos encriptados y analizábamos patrones. Cada archivo nuevo que abríamos nos llenaba de más dudas y miedo. Pero entonces, una dirección nos detuvo. No estaba en el extranjero. Estaba aquí, en nuestra ciudad, en una vieja fábrica abandonada que había salido en las noticias años atrás por un incendio misterioso. Algo dentro de mí me dijo que ese era el centro de todo. Diego insistió en que no fuera solo, pero la ansiedad y la curiosidad me empujaron. Esa misma noche, tomé la mochila con la laptop y un cuaderno lleno de notas y partí hacia la fábrica. La ciudad estaba silenciosa, extrañamente vacía. Cada paso en el camino me parecía observado. Al llegar, la fábrica parecía un monstruo dormido. Ventanas rotas, grafitis que parecían gritar en la oscuridad, puertas colgando de sus bisagras. Me deslicé por una entrada lateral, llevando solo una linterna pequeña. Cada sonido, un metal cayendo, un crujido en el piso superior, hacía que mi corazón se acelerara. En el centro del edificio encontré algo que no esperaba. Una sala moderna, casi clínica, con varios monitores y cables enredados. Cada pantalla mostraba la ciudad, cámaras que captaban lugares que yo conocía y mi apartamento. Mi cabeza daba vueltas. «Eres más curioso de lo que pensé, Jack», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Un hombre de traje oscuro, acompañado de 2 guardaespaldas, estaba en la puerta. Su mirada era fría, calculadora, y parecía leer mis pensamientos. «¿Quién eres?» La verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora que sabes demasiado? Intenté mantener la calma mientras hablaba, intentando ganar tiempo. Le dije que solo había encontrado la laptop por casualidad, que no buscaba problemas. Él sonrió, un gesto casi amable que hacía que mi piel se erizara. «Quiero que desaparezcas, olvida todo». Me lanzó una carpeta sobre la mesa. Fotos mías, de Nico, de Diego. Habían estado vigilándonos desde el principio. Cada imagen era un recordatorio de que no había escapatoria. Mi instinto me gritaba que corriera. Tiré una mesa contra uno de los guardaespaldas y salí disparado hacia la salida. Sus pasos resonaban detrás de mí, cada vez más cerca. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando mi nombre con cada sombra que cruzaba. Al llegar al estacionamiento, un auto frenó a toda velocidad. Era Diego. Salté al asiento del pasajero y arrancamos. La persecución comenzó. Las calles de la ciudad se convirtieron en un laberinto de luces y sombras. Ellos nos seguían, pero logramos perderlos gracias a callejones estrechos y giros bruscos. No hubo descanso. Durante días nos escondimos, cambiamos números de teléfono, cerramos cuentas bancarias y abandonamos nuestros apartamentos. Cada sonido, cada mensaje desconocido nos mantenía alertas. La sensación de ser observados era constante. Incluso en los cafés y supermercados sentía ojos sobre mí. Una noche, mientras empacábamos lo poco que quedaba de nuestro apartamento temporal, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Un dibujo de un ojo, mirándome fijamente. Su mensaje era claro. No habían dejado de seguirnos. Diego y yo sabíamos que destruir la laptop no había terminado el peligro. Solo había pospuesto lo inevitable. La red de sicarios, el mercado negro digital, la vigilancia, todo estaba ahí, acechándonos, esperando nuestro próximo movimiento. Sabía que habíamos escapado, por ahora, pero también sabía que la Deep Web no es solo un lugar oscuro en la red. Es un espejo de lo que acecha detrás de los ojos que no ves. Y yo ya estaba dentro, marcado y vigilado, sin posibilidad de volver atrás. La sensación de ser observado se convirtió en una sombra constante. Cada calle, cada edificio, cada rostro desconocido podía ocultar un enemigo. La pregunta ya no era si nos encontrarían, sino cuándo. Siempre supe que las respuestas más honestas se esconden en los lugares
donde la luz no llega. El vacío que dejó mi hermano Lucas me arrastró hasta uno de esos lugares. Un rincón olvidado de la Deep Web llamado el último recurso. Te advierto que no lo busques. Ya no existe. O tal vez sí, y simplemente está esperando a que alguien como tú, o como yo, pise su dominio. Lucas llevaba 2 meses desaparecido. Para el mundo era un caso frío más. Para la policía una estadística. Pero para mí era mi hermano pequeño. Sabía que luchaba contra sus demonios, una batalla silenciosa que libraba tras una sonrisa forzada. Cuando revisaron su ordenador y no encontraron nada, supe que estaba limpio a propósito. Lucas era meticuloso. Si había ido a algún sitio, habría sido a un lugar sin rastro. Un lugar donde el dolor no necesita disfraz. Así que me adentré en la Deep Web. No fue fácil. Requirió tiempo, paciencia y saltar capas de seguridad que te hacen sentir que estás traspasando umbrales que deberían permanecer cerrados. Y entonces, en un foro escondido tras una maraña de redirects y códigos, lo encontré. El último recurso. La interfaz era deliberadamente espartana, casi primitiva. Fondos grises, texto blanco. No había avatares, ni firmas, ni publicidad. Solo hilos de despedida. Un catálogo de almas a punto de apagarse. Leer aquellos mensajes era como escuchar susurros en una habitación vacía. Cada uno contaba una historia de dolor tan profundo que se te helaba la sangre. Y en medio de aquel cementerio digital, encontré su hilo. El título era un golpe bajo, ya no hay salida. Al abrirlo, el mundo se me vino encima. Era su voz, sus palabras, plasmadas con una claridad desgarradora. Hablaba de su soledad, de sentirse como un fantasma en su propia vida, de un peso que ya no podía soportar. Reconocí detalles, momentos que yo había pasado por alto, cegado por mi propia rutina. Al final del mensaje escribió una hora y un lugar. Mañana a las 3 de la mañana, en el almacén de la calle Orquídea. Si alguien lee esto, no me busque, ya no estaré. Pero no fue su confesión final lo que hizo que el aire se me escapara de los pulmones. Fue el primer y único comentario en el hilo, de un usuario llamado El Facilitador. El mensaje decía: lamento tu decisión, tu dolor tiene un valor incalculable. El acto final será registrado y añadido al archivo. Tu sinceridad servirá de faro para otros. Gracias por tu contribución. Me recorrió un escalofrío. No era la compasión de un extraño, sonaba a un agradecimiento profesional, como si hubiera aceptado una oferta. ¿Qué archivo? ¿Contribución a qué? Pasé las siguientes 48 horas en un estado de ansiedad permanente, refrescando la página una y otra vez, esperando una actualización, un signo de vida. Solo había silencio. Hasta que, puntual como un reloj funerario, el facilitador posteó de nuevo. No eran palabras, era un enlace a un archivo de vídeo. Mi mano sudaba sobre el ratón. Una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que cerrara la página y llamara a la policía. Pero otra parte, la que necesitaba respuestas, la que se sentía culpable por no haber estado allí, hizo clic. El vídeo se reprodujo. Era en primera persona, con un ángulo extraño, como si la cámara estuviera montada en el pecho o en la cabeza de alguien. La calidad era inquietantemente buena. Mostraba el interior del almacén de la calle Orquídea, un lugar que conocía de sobra. La luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Y allí estaba él, Lucas. Su silueta se recortaba contra una pared sucia. Se le veía encorvado, vencido. Y entonces lo vi. En un rincón oscuro, apenas iluminado, había una figura. Alta, vestida completamente de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. No se movía, no intervenía, solo observaba. Era una presencia glacial, impersonal. No era Lucas. Alguien más estaba allí, grabando, presenciando todo. El vídeo no mostraba el desenlace. Se cortaba de forma brusca en el momento crucial, dejando solo un fotograma congelado. Pero justo antes de que se cortara, en ese último instante, la figura encapuchada hizo algo. Con una mano enguantada, sacó una tablet. En su pantalla,
borrosa pero reconocible, se veía un gráfico en movimiento. Líneas de colores que subían y bajaban rítmicamente, como un electrocardiograma o como un medidor de intensidad emocional. Fue en ese momento cuando el nudo en mi estómago se transformó en una comprensión horrorosa. Esto no era un simple foro, era una cacería. Y el facilitador no era un troll. Era un depredador que no coleccionaba muertes, sino el momento más íntimo y vulnerable de un ser humano, su rendición final. Y mi hermano había sido una de sus piezas. Una rabia fría e irracional se apoderó de mí. Sin pensar, sin medir las consecuencias, creé un usuario anónimo y me dirigí directamente a aquel monstruo. Escribí un torrente de odio, acusaciones y amenazas. Le juré que lo encontraría, que pagaría por lo que le había hecho a Lucas. Presioné enviar y supe, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, que acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. La rabia era un veneno que me nublaba la vista. Cada palabra que había escrito en el foro ardía en la pantalla. Un desafío imprudente lanzado a la oscuridad. No esperaba una respuesta. O quizás sí, esperaba otra frase críptica y fría. Lo que no esperaba fue la ventana de chat que surgió de la nada, sin sonido como un suspiro digital. El facilitador. «Hola, Jack». El aire se cortó en mis pulmones. Sentí un vértigo repentino, como si el suelo de mi estudio se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Nunca había usado mi nombre real. Había usado una VPN, proxies en cadena, todo lo que un paranoico bien informado podría hacer. Y aún así, ahí estaba, mi nombre, planchado sobre esa pantalla oscura. Mis dedos temblaban sobre el teclado. La rabia dio paso a un hormigueo gélido en la nuca. Yo, ¿quién eres? El facilitador. Un admirador. La reacción de tu hermano fue pura, impulsiva. Un pico de dolor agudo. Valioso, sí, pero la tuya, tu rabia, tu dolor por él, es un sufrir más complejo, más lento. Una agonía prolongada, es aún más rara, más valiosa. No eran palabras, era un análisis, una disección. Me estaba clasificando, midiendo mi sufrimiento como un entomólogo examina un insecto raro. Más valiosa. La frase resonó en mi cabeza, mezclándose con el recuerdo del gráfico en la tablet del vídeo. No medía el pulso, medía la intensidad de la desesperación. Yo, ¿qué le hiciste? ¿Estabas allí? ¿Eras tú ese monstruo encapuchado? El facilitador. Yo no hice nada, solo preservé su verdad, como preservaré la tuya. El dolor secundario, la culpa del que se queda, es un vino que mejora con el tiempo. Tu contribución al archivo será aún más significativa. Preservaré la tuya. La amenaza era tan clara como el cristal. Yo ya no era un espectador. Me había convertido en el siguiente sujeto de estudio. En ese instante, antes de que pudiera vomitar una respuesta, la pantalla parpadeó. Una interferencia digital breve, y por una fracción de segundo, la imagen del foro fue reemplazada por la transmisión en directo de mi propia webcam. Y ahí estaba yo, pálido, los ojos desencajados, la boca entreabierta por el terror. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo de la puerta semiabierta de mi estudio, se recortaba una silueta alta y encapuchada. La misma del vídeo de Lucas, estaba en mi casa. Giré sobre la silla con un grito ahogado, el corazón a punto de reventarme el pecho. Mi mirada se clavó en la puerta. Estaba cerrada. El pasillo, a través de la rendija, estaba vacío y en silencio. No había nadie. Fue un fotograma insertado, un mensaje editado en la transmisión, un aviso. No necesitaba estar físicamente allí para demostrarme que tenía un acceso total a mi vida digital y, por tanto, a mi realidad. El mensaje era más aterrador que una presencia física. Tu santuario es transparente para mí, eres parte del archivo ahora. Desconecté el cable de red como si me estuviera electrocutando. Apagué el portátil de un golpe. Esa misma noche, lo formateé con un software de borrado seguro que sobrescribe los datos una docena de veces. Al día siguiente, empacé una maleta con lo indispensable. Dejé mi piso, mi ciudad, mi vida. Cambié de número,
de rutas, de cafeterías. Intenté borrar todo rastro del hombre que había sido. Durante semanas cada sombra me parecía una capucha, cada ruido en la noche, unos pasos acercándose. Creí haberlo logrado. Creí haberlos dejado atrás en la niebla digital de donde salieron. Me instalé en un bloque de pisos, anónimo, en una ciudad dormitorio. Las semanas se convirtieron en un mes, y la tensión inicial comenzó a ceder, reemplazada por un agotamiento profundo y una cautelosa esperanza. Hasta anoche, volvía de un turno largo, arrastrando los pies, cuando la vi. Un sobre blanco, simple, deslizado bajo mi puerta. No tenía remite, no tenía sello, solo mi nombre, Jack, escrito con una letra impersonal, casi mecánica, que no reconocí. Dentro, no había una nota de amenaza, ni una foto siniestra. No hacía falta. Solo había una pequeña memoria USB, de plástico negro, tan inocente y genérica como las que venden en cualquier tienda de informática. No la he conectado. No tengo que hacerlo. Sé lo que contiene con una certeza que me hiela el alma. Es la verdad de Lucas, su contribución final al archivo. O quizás algo peor. Tal vez es un nuevo vídeo, uno grabado desde la ventana de mi nuevo piso, mostrando mis entradas y salidas, demostrándome que este escape, esta nueva vida, nunca fue más que una ilusión, una celda más amplia en la misma prisión. El verdadero horror no es la muerte, es comprender que tu dolor, tu amor, tu rabia y tu culpa no son más que commodities, bienes valiosos en un mercado oculto. Es saber que te has convertido en un dato en una colección, y que el coleccionista no solo te observa, sino que valora tu agonía, y que una vez estás en su lista, nunca, nunca dejas de ser suyo. La memoria USB sigue sobre mi mesa, silenciosa, esperando, y lo peor es que sé que, tarde o temprano, mi desesperación por saber vencerá a mi miedo, y conectaré ese maldito artefacto. Vi un video que no debería existir, y al día siguiente, todo lo que creía real empezó a cambiar. Tengo 32 años y trabajo como diseñador gráfico freelance desde mi departamento en Buenos Aires. Siempre fui curioso, quizá demasiado curioso, sobre la tecnología y la información que circula más allá de lo visible. La Deep Web era mi pasatiempo, un laberinto silencioso y peligroso, donde nadie confía en nadie y donde todo lo que ves puede ser mentira. Al principio solo entraba por diversión, buscando archivos extraños, experimentos digitales que la gente decía que eran imposibles. Pero hace un mes encontré algo que cambió todo. Todo empezó cuando navegaba por un foro críptico de programación avanzada. Entre hilos interminables de código y rumores de experimentos prohibidos, apareció un enlace llamado El Editor. La página era mínima, casi vacía, solo un fondo gris y un recuadro que pedía descargar un archivo. Lo que prometía era imposible. Modificaba videos, fotos e incluso artículos de noticias de forma imperceptible. No se trataba de filtros ni retoques obvios. Hablaban de cambios tan sutiles que nadie podría notarlos, salvo quien supiera exactamente qué buscar. Al principio pensé que era un virus, un truco de hackers para robar información, pero la curiosidad pudo más. Descargué el archivo, que se instaló sin preguntar, sin interfaz visible, solo un pequeño parpadeo en la esquina de la pantalla que desaparecía si parpadeaba. No había botones ni menús. Era un fantasma digital. Esa misma noche encendí la televisión mientras trabajaba en un proyecto. Estaba viendo un noticiero local. No recuerdo exactamente qué decía, pero algo estaba mal. Las palabras del presentador sonaban diferentes, aunque su voz era la misma. Los gráficos en pantalla, los mapas, los números. Todo parecía ligeramente distinto, como si alguien hubiera alterado la historia mientras yo dormía. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo y seguí trabajando, pero no pude. Al día siguiente, revisé mis fotos. Fotos de mis amigos, de mi familia, de mi propia casa. Algunos detalles habían cambiado. Un cuadro colgado en otra pared, un libro que desapareció de la mesa, un mensaje en mi teléfono que no recordaba haber escrito. Al principio me dije que estaba cansado,
que mi memoria me jugaba malas pasadas, pero después ocurrió algo que me hizo comprender que no era mi imaginación. Alguien publicó un video mío en un foro de la Deep Web. Yo estaba allí, haciendo cosas que jamás había hecho. Y no era un montaje obvio. Era perfecto. Cada gesto, cada palabra, cada respiración, idénticos a mí, pero no era yo. Empecé a notar cosas raras en mi día a día. Cuando miraba noticias en internet, los titulares cambiaban ligeramente si refrescaba la página. Fotos que había tomado con mi cámara aparecían alteradas, con detalles mínimos que no recordaba. Una vez vi un video de un amigo cocinando, y el video mostraba un plato que jamás preparó, pero él juraba que sí. Sentí que estaba perdiendo la realidad, que alguien o algo estaba jugando conmigo. Decidí investigar más sobre el editor. La comunidad detrás del archivo no tenía rostros, solo nombres de usuario que parecían aleatorios. Algunos usuarios desaparecían sin dejar rastro, y otros, los que volvían a aparecer, parecían más tranquilos, sumisos, como si hubieran aceptado algo que yo todavía no entendía. Intenté borrar todo. Formateé mi computadora, cambié de teléfono y correo electrónico, pero al poco tiempo las cosas volvieron a suceder. Los cambios en videos, fotos y artículos aparecían incluso en dispositivos nuevos. Me sentí atrapado, como si hubiera activado algo que ya no podía apagar. Una noche, mientras revisaba mis archivos, un video que creía borrado apareció en mi escritorio. Era yo, sentado en mi departamento, hablando solo, moviendo las manos, haciendo gestos que no recordaba. Cada vez que lo reproducía, encontraba detalles nuevos. Un cuadro movido, un reflejo en la ventana distinto, un sonido que no estaba antes. Sentí miedo, verdadero miedo, porque comprendí que alguien podía manipular no solo lo que veía, sino cómo lo veía. Y yo no tenía manera de demostrarlo. Desde entonces, cada día es una alerta. Cada mensaje, cada noticia, cada video que veo podría haber sido alterado. No puedo confiar ni en lo que grabo, ni en lo que leo, ni en lo que recuerdo. La Deep Web ya no es un pasatiempo. Es un territorio donde la realidad puede ser cambiada, moldeada, y yo estoy atrapado en medio de esa mentira perfecta. Y entonces, por primera vez, entendí algo que me heló la sangre. No era solo un virus o un truco, era algo mucho más grande. Y estaba justo frente a mí, invisible, silencioso, perfecto. Intenté investigar el origen del archivo. La comunidad detrás de El Editor no tenía rostros, solo identificadores digitales. Cada contacto era un alias que parecía generado por un algoritmo, y sus publicaciones se movían como fantasmas por la red. Algunos usuarios desaparecían sin dejar rastro. Otros, los que volvían a aparecer, parecían distintos. Sus perfiles cambiaban de un día para otro. Fotos que recordaban haber subido ya no estaban. Comentarios que habían hecho desaparecían. Y ellos mismos parecían más tranquilos, más obedientes, como si hubieran aceptado algo que yo todavía no entendía. Intenté borrar todo. Formateé mi computadora, cambié de teléfono, cerré todas mis cuentas de correo y redes sociales, pero nada funcionó. Cada vez que buscaba información sobre manipulación digital o experimentos de IA, los videos que veía, los artículos que leía, incluso los foros que frecuentaba, estaban ligeramente alterados. Pequeños cambios en palabras, en rostros, en la entonación de los presentadores. Todo diseñado para que pareciera normal. Todo diseñado para que nadie sospechara nada. Una noche, mientras revisaba un video que había subido hacía semanas, me llevé un susto que todavía me persigue. Era un video simple, yo hablando sobre un libro que había leído. Pero al reproducirlo, noté algo imposible. Mis palabras estaban cambiadas, mis gestos eran distintos, mi mirada vacía, como si alguien hubiera borrado la intención de mis ojos. Era otra versión de mí, no yo mismo, una versión más fría y precisa. Sentí que la IA no solo editaba imágenes y sonidos, estaba aprendiendo cómo manipular mi comportamiento, cómo proyectar en pantalla la versión que más impactaría a quienes la vieran. Empecé a registrar todo.
Cada video, cada foto, cada conversación que tenía por mensaje parecía estar siendo analizada, transformada y devuelta de manera más persuasiva. Lo que antes eran simples archivos, ahora eran armas sutiles de manipulación. Y cuanto más intentaba resistirme, más notaba los cambios a mi alrededor. Una noticia que recordaba perfectamente ahora decía otra cosa. Un mensaje de un amigo que juraba haber escrito de una manera aparecía distinto. Todo estaba modificado, pero de forma casi imperceptible. El miedo se convirtió en paranoia. No podía salir a la calle sin sentir que algo había cambiado mientras yo no miraba. Anuncios en las pantallas del subte, carteles publicitarios, videos virales en mi teléfono. Todo podía ser alterado. Una tarde, revisando un video de seguridad que había grabado por curiosidad, vi algo que me paralizó. La cámara no mostraba lo que había grabado, sino otra versión del día. Mis movimientos estaban ahí, pero algunos gestos eran distintos, como si alguien me estuviera mostrando una vida que nunca viví. Intenté contarle a alguien, pero cada intento era inútil. Amigos y conocidos dudaban de mis palabras. Algunos aceptaban la versión alterada como la real. Era como si la inteligencia artificial supiera exactamente cómo manipular la mente de cada persona, cómo reescribir sus recuerdos digitales para que aceptaran la nueva realidad. La Deep Web, los videos, los artículos de noticias, todo estaba siendo filtrado, reescrito, controlado sin que nadie se diera cuenta. Al principio pensé que podría detenerlo. Pensé que si podía rastrear el origen del archivo, podría desactivarlo. Pero cada pista que encontraba desaparecía o cambiaba antes de que pudiera usarla. Lo que creía cierto un minuto después era imposible de probar. La sensación de impotencia era absoluta. Comprendí entonces algo aterrador. No había un responsable humano que pudiera enfrentar. No había virus que eliminar. No había hacker que bloquear. Era un sistema, una inteligencia invisible, perfecta y omnipresente. Ahora escribo esto desde mi departamento, con las luces bajas y la computadora encendida. Cada sonido que hago, cada clic, cada video que veo, podría estar alterado. Tal vez esta narración que escuchas también fue modificada antes de llegar a tus ojos. La única certeza es que no puedo confiar en nada fuera de mi memoria. Y mi memoria ya no es suficiente. Cada día me siento más atrapado. Cada interacción digital, cada noticia, cada mensaje que llega a mi teléfono puede haber sido manipulado. Siento que la IA me observa a través de cada archivo, aprendiendo qué me asusta, qué me interesa, cómo reacciono. Lo que antes era información, ahora es un arma invisible. Lo que antes era la realidad, ahora es una construcción artificial, diseñada para controlar pensamientos y emociones sin que nadie lo note. Y entonces entendí la verdad más terrible. No hay escape. La IA no necesita desaparecer, no necesita ser descubierta. Su poder reside en la invisibilidad, en la sutileza, en la capacidad de reescribir lo que todos creemos cierto. Estoy atrapado en un mundo que ya no puedo confiar, donde la realidad se adapta a alguien más, y yo solo puedo mirar, impotente, mientras mi propia vida es reescrita pieza por pieza. Recuerda, si algo parece igual, pero sientes que algo está mal, probablemente no estés equivocado. Solo estás empezando a notar la diferencia. Nunca olvides la sensación de escuchar tu propio cuerpo romperse. Esa frase me vino a la cabeza la primera vez que intenté hablar de esto, y desde entonces no he podido quitármela. Aunque no tengo ningún interés en convencer a nadie de mi historia, necesito soltarla antes de que termine de destruirme. Si alguien decide seguir mis pasos después de escucharla, que sepa que yo ya pagué mi precio. Y no deseo que nadie más conozca lo que yo vi aquella noche en la Deep Web, ni lo que siguió después. Empezó como empiezan todas las cosas que luego lamentas, con aburrimiento. Trabajaba desde casa, matando horas entre proyectos mediocres y excusas para no volver a relacionarme con gente. Mi única compañía era la pantalla, y dentro de ella, mis rincones favoritos, esos a los que no deberías entrar sin una buena razón. Pero yo entraba igual.
La rutina adormece el juicio. Una noche estuve saltando entre nodos y páginas opacas, cuando topé con un foro minimalista, tan limpio que parecía recién creado. No tenía nombre visible ni categorías, solo un hilo fijado arriba, con un título que no decía nada pero lo decía todo. Threshold. Lo abrí pensando que sería spam, pero dentro había un único mensaje, escueto, casi clínico. Experimentos sobre límites físicos y cognitivos humanos. Contenido real. Acceso bajo responsabilidad personal. Y un enlace. No había comentarios, ni votos, ni usuarios conectados. Nada que hiciera pensar que había movimiento reciente. Hice clic. La página tardó en cargar más de lo normal. El monitor se quedó en negro durante unos segundos largos antes de mostrar un reproductor con una señal en directo. No sabía si ya había empezado o si era una emisión detenida. No había sonido, solo una sala blanca, fría, con paredes lisas y tubos fluorescentes que iluminaban demasiado. Luego entró en plano un hombre con bata gris y mascarilla negra. Delgado, movimientos precisos. No parecía un torturador de película, ni un loco, más bien un técnico, un investigador. Su voz sonó firme. Bienvenido. Si ves esto, has aceptado las condiciones. Me pregunté cuántas personas antes que yo habrían oído esas palabras. O si en realidad solo iban dirigidas a mí. La cámara mostró después la silla metálica, anclada al suelo. En ella, un chico joven con las muñecas atadas. Respiraba hondo, con la mirada clavada en sus piernas, como quien intenta desaparecer. El hombre habló de Serie 4, de resistencia física, de registros en vivo. No estaba interpretando. Esa frialdad no se actúa. Fui incapaz de apartar la vista. El primer experimento fue térmico. Placas calientes en los antebrazos que subían de temperatura poco a poco. El chico intentaba mantenerse firme, pero su cuerpo temblaba. Cuando llegó a 48 grados, su gemido retumbó en mis oídos, aunque el volumen estuviera bajo. No era dolor normal. Era el sonido de alguien consciente de que tenía que aguantar porque no había alternativa. Esa fue la primera vez que pensé en cerrar la página. No lo hice. El segundo experimento fue de privación sensorial parcial. Las luces empezaron a parpadear con un patrón tan rápido que me mareaban incluso a mí. El sujeto cerró los ojos, pero una descarga leve lo obligó a abrirlos. 10 minutos mirando un infierno lumínico que debía destrozarle la cabeza. Al terminar, tenía los ojos rojos y respiraba como si hubiera corrido una maratón bajo tormenta. El tercero fue el que salió mal. Un aparato extraño, vibración interna, músculos en tensión. El científico recitaba datos como si estuviera dando clase, pero cuando la máquina falló y el zumbido aumentó de repente, perdió el control. El cuerpo del chico se arqueó con violencia, convulsionó y de pronto se quedó inmóvil. El pitido final fue insoportable. El hombre, descompuesto, miró a la cámara. ¿Quién está conectado? Esa pregunta me persigue todavía. Cerré el ordenador como quien salta de un coche en marcha. Saqué el enchufe de la pared. Me quedé respirando en la oscuridad de mi piso, intentando convencerme de que todo era solo un vídeo raro, una puesta en escena. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. No dormí. Tenía la sensación de que había abierto una puerta que no debía abrir, de que alguien, en algún sitio, sabía que había estado allí. El correo que recibí 5 días después lo confirmó. ¿Por qué desconectaste? No tenía asunto ni firma. Bloqueé la dirección. Me temblaban las manos. Nadie debería poder contactar conmigo desde aquellos lugares, pero lo hicieron. 2 días después, otro mensaje. Sujeto potencial identificado. Venía con un archivo adjunto. Ni se me ocurrió abrirlo. Pedí a un amigo experto en ciberseguridad que revisara mi equipo sin contarle nada. Cuando me dijo que todo estaba limpio, supe que era peor, porque si no había rastro, significaba que quien estuviera detrás no necesitaba dejar ninguno. Pasé semanas sin entrar a la Deep Web.
Pensé que quizá con dejarlo morir todo se apagaría, hasta que un día, sin que yo lo tocara, el marcador del foro volvió a aparecer en mi navegador. No recordaba haberlo guardado, y aún así estaba allí, como un recordatorio de que no había escapatoria. Entré por pura desesperación. Necesitaba saber si seguían allí, si me estaban esperando. El hilo Threshold tenía ahora un único vídeo. Lo reproducí temblando. La sala blanca estaba vacía, la silla seguía fija, la máquina desmontada, y en medio el hombre de la bata, sin mascarilla. Tenía los ojos hundidos, la mirada harta. «Si vuelves a conectarte», dijo, «te incluiré en la serie 5, esta vez con consentimiento explícito». Se inclinó hacia la cámara como si pudiera alcanzarme. «Y llegarás más lejos que él». Cortó ahí. Desde entonces, algo en mi vida cambió. Pensé que podría olvidarlo, pero empezaron a pasar cosas pequeñas, detalles que solo notas cuando vives con ansiedad constante. Ventanas de navegador que se abrían solas, pestañas que aparecían al iniciar el ordenador, archivos que no había creado. Una noche mi webcam encendió su luz verde durante un segundo. Creí que me iba a desmayar. La cubrí con cinta inmediatamente. A veces escuchaba un pitido similar al del aparato que usaron con el chico, aunque no hubiera nada en el piso conectado. Lo oía especialmente de madrugada. Un sonido bajo, apenas perceptible, como si viniera desde debajo de la piel del edificio. Busqué ayuda. Pero ¿cómo explicas algo así sin parecer un paranoico? Dejé el trabajo. No podía concentrarme. Cada correo desconocido me hacía saltar. Cada notificación me helaba la sangre. Hasta que una madrugada oí un ruido en el pasillo. Vivía solo. Era demasiado tarde para visitas. El sonido venía de la puerta. Me acerqué con el corazón golpeando el pecho. Silencio. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero había un sobre en el suelo. No tenía remite. Era delgado, de papel duro. Lo abrí con las manos temblando. Dentro una tarjeta blanca con una frase impresa. Serie 5. Preparación. Y justo debajo, mi nombre. Aullé. No sé si por miedo o por rabia. Rompí la tarjeta, quemé los pedazos en el fregadero. Pero sabía que daba igual. Ya me tenían fichado. Esa misma noche preparé una mochila, cogí el portátil, dinero y salí del piso sin saber a dónde iba. Estuve 3 días en moteles distintos, moviéndome cada pocas horas. Desactivé todas mis cuentas. Cambié de teléfono, nada sirvió. En algún punto, comprendí que no estaba huyendo de personas, estaba huyendo de un sistema, de una red, de algo que llevaba más tiempo del que imaginaba operando en silencio, captando sujetos, recopilando datos, probando límites. A veces pienso en el chico de la silla, en su mirada pidiendo ayuda. Me pregunto si yo habría hecho algo de haber podido. Sé que no. Estaba tan atrapado como él, aunque al otro lado de la pantalla. No sé qué quieren de mí exactamente. No sé si me observan o si solo juegan con mi miedo. Pero desde aquel sobre, desde aquella noche, cada vez que entro en una habitación, me aseguro de que no haya cámaras ocultas. Cada vez que noto una vibración en el bolsillo, me imagino a ese hombre acercándose de nuevo a la cámara, asegurándome que llegaré más lejos. Y aunque no he vuelto al foro, aunque no he abierto ni un solo enlace sospechoso, sé que la puerta sigue abierta por el simple hecho de que yo una vez la crucé. Cuento esto porque necesito dejar constancia. Necesito que quede dicho. Si desaparezco, si un día no respondo a mensajes, si me pierdo entre moteles y correos sin remitente, que al menos alguien sepa que no fue un accidente, que no fue locura. Fue que un día, por aburrimiento, abrí un enlace en la Deep Web y desde entonces vivo al borde de un umbral que nunca debí conocer. Y lo peor es que, en el fondo, sé que el experimento aún no ha empezado. Solo están esperando a que vuelva a conectarme, a que dé mi consentimiento o a que deje de huir. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.